Una de las clases se me olvidó. Muy bien. Muy buenos días para los que recién se están incorporando, 51 alumnos de la universidad, y va creciendo el número. Me alegra mucho, pues, para aquellos que ya la otra semana quizás descansen un poco. Ya es lo último que hay que dar, un par de días más. Tenemos para hoy el continuar con el tema de la exhibición personal. Para hoy nos vamos a basar básicamente en lo que es temas de tramitología, es decir, los diferentes trámites, el cómo se realiza. Les quiero suplicar, mis estimados, que el día de hoy, si se dan cuenta, yo las cosas que platico en esta clase, pues muchas veces son sujeto de examen y lo voy a seguir poniendo en el examen porque esa es la idea de poner cierto tipo de casos de análisis, porque tal y como lo he venido diciendo, ustedes no van a llegar a los diferentes juzgados juzgados, salas o la misma Corte Suprema de Justicia. Créanme que no van a llegar a dar definiciones, no van a llegar a que le digan que es una exhibición personal, no van a llegar a que le digan que es un amparo, sino que van a llegar a argumentar, o quizá como está tocando ahora, y me ha tocado un par de veces durante este primer trimestre, pues presentar los argumentos de amparo mediante plataformas tales como Zoom, ¿verdad? Que es la que utiliza la Corte Suprema de Justicia, o en su caso la Corte de Constitucionalidad. Es importante que lo manejemos, pero ahí, como les digo, la pregunta no va a ser ahí estando uno frente a cámaras, o como frente a las cámaras de todos los señores magistrados, pues le ceden la palabra a quien va a argumentar. Y esa argumentación, mis estimados, debe estar basado en los diferentes elementos fácticos, jurídicos, jurisprudenciales y principalmente probatorios. De eso se trata la carrera que ustedes escogieron, en la medida que ustedes decidan, pues ejercer propiamente la abogacía. Hay quienes también únicamente descansan dentro de lo que es eh, descansan, no es la palabra correcta, ejercen únicamente lo que es el notariado. Y como otras situaciones es de los que decidimos dedicarnos a la carrera liberal, pues la intención es de que de los 3 títulos que obtenemos, pues procurar explotar económicamente los 3 títulos. Esa es muchas veces la intención. Ustedes, solo quiero recordarles, y como les digo siempre dentro de esta plática motivacional de inicio, ¿verdad? Y vale la pena que sepan que ustedes reciben 3 títulos, y de el curso de notariado, que asumo que reciben del notariado 1 hasta el notariado 4, o sea, por 4 clases ustedes van a recibir un título, el título de notarios. Por eso es que muchas veces se siente bastante pesado el curso de notariado, y lo es porque es extenso y tiene que ser extenso, y aún así me atrevo a decir que se quedan cortos, no por los catedráticos, no por las universidades, sino que realmente el contenido de notariado es bastante profundo. Y ayer, o sea, las últimas 48 horas he tenido situaciones de emergencia dentro de la vía penal y la vía notarial. La de ayer fue notarial, y accidente de tránsito, y la gente lo que desea es que se levanten actas, ¿verdad? Para compromisos, para ese acuerdo de voluntades por medio, por medio del cual se comprometen a realizar pagos. Al momento de que, diferente es al momento de que ya hay algún lesionado, pues ahí estamos incurriendo en algún tipo de delito, y la gente es conducida a los separos de torre de tribunales o el lugar jurisdiccional donde esté, y hay que entrar dentro del ámbito de la abogacía. Y lunes, miércoles, sábado y domingo tengo el honor, pues, de compartir los conocimientos con los estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Y así es como les digo, se explotan los 3 títulos de la forma más adecuada, al menos la que yo he encontrado. Bien, tenemos 60 personas conectadas. Buenos días, mis estimados. Ok, el refresco de siempre.
¿Cómo se llama el curso que estamos recibiendo? Derecho Procesal Constitucional. Fíjense que, fíjense que yo hago este repaso bastante porque me acuso también de esto, ¿verdad? A veces uno termina los cursos, los aprueba y a veces con buena nota y no sabe bien ni el nombre del curso. Yo les pongo un ejemplo, me acuso, por eso les digo, hablo de mí, mi calidad de estudiante, porque créanme que los que ustedes tienen del otro lado de la pantalla o cerca de la cátedra donde era antes, cuando era física, pues han atravesado pues lo mismo, incluso situaciones un tanto más, o tan más duras o tanto más suaves que lo que están atravesando ustedes. Y me recuerdo que no lograba entenderle la diferencia entre derecho internacional privado y derecho internacional público. O sea, siempre decía el nombre y siempre había una compañera que me corregía, no es público, es privado, no es privado, es público, las confundía. Muy bien, estando listos con el correo, 63 personas conectadas, vamos a dar inicio a la clase. El curso se llama Derecho Procesal Constitucional. ¿Qué es el Derecho Procesal Constitucional? Es ese conjunto de normas, principios y doctrinas que regula. ¿Qué es lo que regula el Derecho Procesal Constitucional? Derecho Procesal Constitucional regula lo que es la aplicación o el ejercicio de las garantías constitucionales, tales como, ¿cuáles son las garantías constitucionales? El amparo, la exhibición personal y la constitucionalidad de las leyes para el buen desempeño y protección de los derechos fundamentales. Eso es lo que estamos estudiando. Por eso es que dentro de esto y los diferentes clases que vamos a tener, nos estamos enfatizando en cómo aplicar estas garantías constitucionales. Ya hemos hablado bastante del amparo, hablamos antecedentes del amparo, hablamos qué es, para qué es, cuál es su función y cómo se solicita, cómo se aplica. Hemos visto ciertos principios, regulamos bastante sobre el artículo 10, recuerdo, y en qué casos procede, casos de procedencia del amparo. Sí, procedencia del amparo, artículo 10. Vimos varias de estas y vimos así cuándo aplica y cuándo no aplica. Y sus diferentes requisitos, instituciones y competencias. Se recuerdan que también vimos un video donde hacían una entrevista a un profesional del derecho y le hacían la pregunta, bueno, pero esto se debe de interponer, preguntaba la periodista, ¿ante la Corte Suprema de Justicia o ante la Corte de Constitucionalidad? Y es aquí donde les pido que ayer me hicieron una pregunta y por eso, mis estimados, yo sé que los primeros minutos ustedes todavía están un tanto apagados, pero necesito que a partir del momento con las preguntas que voy a hacer, que saben que son preguntas que suelo incluir en el examen, lo he hecho y lo voy a seguir haciendo, porque esa es la idea, de que tenemos un tema de discusión. Incluso he puesto preguntas. Fíjense que el tema de la pena de muerte, ¿ustedes saben de dónde salió la discusión de la pena de muerte? De un correo de una compañera, no, ahorita si me dicen no lo ubico y no sé ni siquiera de qué, pero una compañera me dijo, licenciado, sé que no tiene mucho que ver con la clase, y en el correo me dijo, yo no tengo claro el tema de la pena de muerte, me preguntaron, yo no sé si está vigente, si no está vigente, yo sé que no se aplica, pero no sé explicar por qué. Me encantó esa duda y eso fue el motivo que yo con todos los compañeros desarrollara y hubo una pregunta sobre la pena de muerte. Fíjense, pues cómo una cosa llevó a otra. Ahora, si me dicen ustedes que tiene que ver con el curso, definitivamente tiene que ver con el curso. Entonces, la pregunta ahorita es, ¿dónde buscamos? Si ustedes están en su casa y les llega a preguntar a alguien, mira, vos que estás estudiando Derecho, fíjate que te queremos interponer un amparo en contra del Procurador de los Derechos Humanos. Esta fue la pregunta que me hicieron ayer. ¿Ante quién lo ponemos y cuál es el fundamento legal? Repito, ¿ante quién se interpone un amparo contra el Procurador de los Derechos Humanos? O sea, ¿ante quién? ¿Qué órgano conoce? ¿Un tribunal de amparo? ¿Conoce la Corte Suprema de Justicia? ¿Quién conoce? Es decir, ¿ante quién se interpone? ¿Y cuál es el fundamento de esto? Les estoy dejando esta pregunta.
y vayan contestando. A la medida que ustedes participen, pues las vamos a ir dilucidando y resolviendo para que los compañeros que no la encontraron, no la quisieron encontrar en su momento, pues tengan la respuesta. De eso se trata esto. De igual forma, para hoy tenemos como objetivo de clase entender el trámite de la exhibición personal. Eso es lo que vamos a ver hoy, pura tramitología, pero siempre tenemos que referirnos a las leyes. Hoy vamos a leer bastante ley y no me gustan las clases que son así de ponerse a leer, pero cuando lo hace el catedrático porque lo tomo como una ofensa. Sin embargo, en este caso sí hay bastantes cosas que son eminentemente el tenor literal de lo que regula la ley, es lo que tenemos que interpretar. Entonces, vamos con el artículo 85 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la cual, pero vamos directos a la ley, no vemos la diapositiva. Artículo 85. Legitimación para pedir la exhibición personal. La exhibición personal puede pedirse por escrito, por teléfono o verbalmente, por el agraviado o por cualquier otra persona sin necesidad de acreditar representación alguna y sin sujeción a formalidades de ninguna clase. Entonces, este artículo, que es bastante pequeño, pero tiene una gran cantidad de contenido. Tiene una gran cantidad de contenido, porque nos dice el cómo y nos dice quién. Es decir, primer pregunta que sale de esto, ¿verdad? ¿Es formalista la forma de accionar la exhibición personal? Si es formalista, pero ni las personas más participativas quieren mandar correo hoy. Entonces, veamos esa pregunta. ¿Ante quién se interpone un amparo en contra del Procurador de los Derechos Humanos? Segunda pregunta. ¿Es formalista la forma de accionar la exhibición personal? ¿Es formalista? ¿Se debe interponer por medio de memorial? ¿Sí o no? Y la otra cosa, ¿quién está facultado o legitimado para solicitar una exhibición personal? Entonces, vamos a responder esas preguntas. Vamos a responder esas preguntas porque aquí la intención es de que vayamos entendiendo las diferentes preguntas. Entonces, la primera pregunta con respecto al amparo. ¿Ante quién se interpone? O la pregunta más técnica es, ¿quién conoce? ¿Quién conoce un amparo en contra del Procurador de los Derechos Humanos? Entonces, por favor, necesito que nos vayamos a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Perdón. Nos vamos al artículo número 11. Artículo número 11, Ley de Amparo. Entonces, en primer lugar, el capítulo 2, que es donde empieza en el artículo 11, nos indica la competencia de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, corresponde a la Corte de Constitucionalidad conocer en única instancia, ¿verdad? ¿Por qué en única instancia? Porque arriba de la Corte de Constitucionalidad ya no hay ningún otro órgano. Ya está el ACU y EQUEM. Conocer en única instancia, en calidad de tribunal extraordinario de amparo, en los amparos interpuestos en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia y presidente y el vicepresidente de la República. Tenemos entonces también lo que es la competencia, el artículo 12, la competencia de la Corte Suprema de Justicia. Entonces nos indica, la Corte Suprema de Justicia conocerá de los amparos en contra de el Tribunal Supremo Electoral. Ya despertaron algunos compañeros, qué gusto. Ahí está, muy bien. Vamos a darle el mérito a los compañeros que ya están participando. Entonces la compañera Ofelia Elizabeth Argueta. Ofelia, buenos días, qué gusto saludarla nuevamente. Gracias por participar, por enriquecernos. Las participaciones de ustedes enriquecen mucho esta clase, mis estimados. Fíjense que yo tengo la oportunidad en el caso mío, ¿verdad? De que mi hija es estudiante de Derecho, pues ella veo que hace muchas críticas
a los catedráticos, a veces, pues les digo, no son del todo válidas, pero a veces sí. Entonces procuro no incurrir en las cosas porque veo la perspectiva de alumno por ella y porque soy alumno también de la universidad. Entonces, contra el procurador de los derechos humanos se presenta en la Corte Suprema de Justicia. Y la respuesta es correcta, solo que debemos de acostumbrarnos según lo regula el artículo, en este caso, 12 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Entonces el artículo 12 nos dice: la Corte Suprema de Justicia conocerá de los amparos en contra de, y nos vamos a la literal E, Procurador de los Derechos Humanos. Es correcto. El compañero Henry, gusto en saludarte. Aquí está la Corte Suprema de Justicia, artículo 12, Ley de Amparo, Exhibición Personal. Muy bien. Esa es la primera de las preguntas. Ya empezaron a participar. Segunda pregunta, ¿es formalista? Miren, pues, aquí una de las formas de estudio es hacer comparaciones. Y en este caso me encanta de las figuras. ¿Qué figuras son las que tenemos que comparar? Lo que es el amparo, lo que es la exhibición personal, que es lo que hemos visto. Entonces la pregunta es si el amparo es formalista y si la exhibición personal es formalista. Y veamos el fundamento legal de cada una de estas. Si estamos diciendo que es formalista, es de que si debemos o no de presentarlo con formalidades de ley. Hay cosas que son con formalidades y cosas que son sin formalidades, o sea, figuras jurídicas. Aquí estamos haciendo el análisis de estas dos. Entonces, ¿el amparo es formalista? Fíjense que sí es formalista. Sí es formalista porque requiere interponerse, necesita auxilio de abogado. ¿Un amparo requiere auxilio de abogado? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Entonces, dentro de esto, tenemos que volver nuevamente al artículo y analizarlo, ¿verdad? Interposición, legitimación para la exhibición personal. La exhibición personal puede pedirse por escrito, por teléfono o verbalmente, por el agraviado o por cualquiera otra persona. Esto que indica en el artículo 85, por cualquiera otra persona, estamos indicando qué tipo de acción es. Y eso lo hemos hablado. Es una acción, tiene acción popular. Acción popular, en otras palabras, es de que lo puede interponer cualquier persona. Cualquier persona. Entonces, ¿qué hemos haciendo el repaso para los que se están incorporando? 78 personas conectadas, que alegre. ¿Qué es lo que hemos analizado hasta ahorita? En primer lugar, ¿quién es competente para conocer un amparo en contra del Procurador de los Derechos Humanos? Segundo, tenemos que preguntar si es o no es formalista el amparo. El amparo sí es formalista, debe interponerse por medio de abogado. Siguiente pregunta, si es formalista la exhibición personal. No, porque la exhibición personal puede ser interpuesto por cualquiera, y el hecho de que pueda ser interpuesto por cualquiera, ¿esto qué significa? ¿Qué tipo de acción tiene? Es una acción popular. Básicamente eso es lo que hemos estado platicando. Dentro del trámite, de conformidad con la misma ley, están obligados el alcalde, jefe subalterno o ejecutor del establecimiento o lugar en donde una persona estuviera detenida, presa o privada de su libertad, de denunciar un hecho que dé lugar a la exhibición personal. Entonces aquí lo que está indicando es la capacidad de que las diferentes autoridades tengan que denunciar este tipo de situaciones. Fíjense que inicié la clase y todas las clases, todas, créanme que es muy difícil un curso, incluso el derecho informático, que es una rama del derecho bastante moderna. El derecho informático también tiene una historia. Tiene una historia de en qué momento imagínense hoy en día el derecho informático. Cuando hace un año aproximadamente, Colombia fue la primera que empezó a aplicar los juicios por videoconferencias, así bien recién empezada la pandemia, pero resulta que había una laguna de ley
y por eso anularon sentencias. Anularon sentencias y en juicios que se habían realizado. O sea, sí es bastante importante. Hoy en día, algunas, les soy sincero, no soy del todo un fan de lo que llamamos las audiencias por videoconferencia, especialmente los debates. Un debate penal es una situación muy delicada, es una situación que en lo personal sí lo tomo con, por así decirlo, con mucha seriedad, mucho formalismo, pero cuando le están haciendo, cuando están interrogando a mi cliente, que normalmente es el sindicado, y le hacen una pregunta, cuando se la hacen, yo coordino con él para decirle que cierto tipo de preguntas no las respondo porque yo las voy a protestar. El asunto es de que cuando nos vamos a sentar cerca, pues es hasta por, qué sé yo, son señas de que lo toco y medio le muevo la rodilla. Si lo tengo de frente, o sea, donde él me mira, yo le hago indicaciones de que le estoy diciendo, eso no lo conteste. Pero esto a través de videoconferencia no lo podemos hacer, es complicado. O les pongo el ejemplo, ¿verdad? Les pongo ejemplo. Muchas veces llegamos y los abogados de la defensa pública penal, pues es la primera vez que van a llevar ese caso porque se los asignaron, nunca han visto el expediente y no saben ni qué pasó. Necesitan hablar con su cliente o el cliente necesita hablar con su abogado. Entonces, en videoconferencia, antes de que empiece, pues yo nunca he hablado con mi cliente o el cliente, yo nunca he hablado, entonces se les da una oportunidad, pero lo hacen delante del Ministerio Público y todos los demás abogados. Ahí sí hay una grave violación. Poco a poco tiene que ir mejorando esto, sin lugar a dudas. Y si bien es cierto, ya pasamos un año de aniversario del inicio de pandemia, pero aún así estamos cosas por mejorar. Entonces, aquí estamos de esa oficiosidad que tiene y que tiene que tener los diferentes autoridades para el hecho de solicitar o exigir una exhibición personal. Bueno, vamos con esta pregunta y necesito que participen, por favor, necesito que participen porque esto me abre la puerta a mí. Aquí está. Nuevamente, Ofelia, muchas gracias. El amparo sí es formalista, artículo 21. Muchas gracias, Ofelia. Y nos dio el fundamento. Vamos a ver si fue el que aplicamos, si es el correcto, para que nos pongamos de acuerdo, Ofelia. Vemos todos el artículo 21, por favor, de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. El amparo se pedirá por escrito, llenando los requisitos siguientes. Artículo 21. Pero veamos, dentro del artículo 21, el literal I. Firmas del solicitante y del abogado colegiado activo que lo patrocina, así como el sello de este. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará por él otra persona o el abogado que lo auxilie. Entonces, con respecto a este artículo 21, muchísimas gracias, Ofelia, y por favor todos tomen nota porque esto lo podemos preguntar. Esta Corte se ha pronunciado en diversos fallos que la acción que autoriza el artículo 8 de la ley de la materia, a pesar de ser amplísima, requiere que los actos, resoluciones o disposiciones de autoridad lleven implícita una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y leyes garantizan. El medio para que el Tribunal Constitucional analice tales amenazas, restricciones o violaciones es que la postulante del amparo enuncie de manera clara y precisa cuáles son los agravios reprochados a tales actos de autoridad, es decir, que si no cumple con tal supuesto, el tribunal se encuentra vedado de conocer sobre el fondo del asunto. De tal cuenta, el planteamiento de la acción de amparo, al igual que las acciones de inconstitucionalidad de ley en casos concretos e inconstitucionalidades generales, está sujeta al cumplimiento de determinados presupuestos. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos ahora, lanzo la siguiente pregunta. Aquí dice auto inicial de exhibición personal. Compañero Miguel Ángel Esquivel, la exhibición personal es antiformalista, es correcto, pero cuando demos una respuesta tenemos que dar el fundamento legal. Aquí la compañera Brenda Leticia Román nos dice que explicar el artículo 85 y 88 de la Constitución. Con mucho gusto. Aquí los que participen y estamos dentro de clase, pues con
85 y 88 de la Constitución. 85 respecto a las universidades privadas y 88 exenciones y deducciones de impuestos. Ok, con mucho gusto lo vamos a ver, solo confírmame si son esos artículos, mi estimada Brenda, los referentes a universidades privadas y el 88 referente a las exenciones y deducciones de los impuestos. Y con mucho gusto, solo confírmame. Vamos a avanzar un poquito en esto. El auto. Pregunto, ¿qué es un auto? Y aquí no vamos a empezar como los memos, que en derecho un auto no es un carro, flagrancia no es un perfume y cosas de estas. ¿Qué es un auto? ¿Cómo debemos de responder hasta esta pregunta? Partimos diciendo de que de acuerdo a la ley del organismo judicial, las resoluciones judiciales se dividen en autos, decretos y sentencias. Entonces, ¿qué es un auto? Es una resolución que, si bien no es de mero trámite, resuelve ciertas situaciones que no son de fondo y debe ser debidamente razonados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ley del organismo judicial, por favor, el fundamento de lo que estoy diciendo. ¿Cuál es el fundamento de esto? Ok, vamos al artículo 141, clasificación de las resoluciones judiciales. 141, ley del organismo judicial. Decretos son determinaciones de trámite. Autos, que es lo que estamos viendo, que deciden materia que no es de simple trámite o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos deben razonarse debidamente. Deben razonarse, o sea, explicar por qué es que se tomó esa determinación. Y las sentencias que deciden el asunto principal. Bien, entonces el auto de exhibición personal. Esto significa que un aspecto importante de este auto, es decir, de esta resolución judicial, es la declaración que hace el tribunal en nombre de la República de Guatemala. Recordemos, en materia penal, de derecho procesal penal, en nombre, y eso siempre lo pregunta, ¿en nombre de quién se pronuncia una sentencia? Se pronuncia en nombre del pueblo de la República de Guatemala. En este caso, una exhibición personal en nombre de la República de Guatemala, una vez recibida la solicitud o se tenga conocimiento de un hecho que dé lugar a la exhibición personal, ordenándole al sujeto activo pertinente para que dentro de un plazo, sujeto activo de la persona, que es, en teoría está privando de su libertad a otra persona, dentro de un plazo que no exceda 24 horas, presente al ofendido, acompañe dentro del mismo plazo original y copia del proceso o antecedentes que hubiere y rinda informe detallado sobre los hechos que motivaron, conteniendo por lo menos lo siguiente. Eso es lo que debe tener por lo menos. La compañera Brenda Leticia me confirma si los artículos 85 y 88 son de la Constitución o si son de la ley de la materia, es decir, la ley de amparo, por favor, porque pues por supuesto que lo resolvemos las dudas, es una duda sobre derecho. Vamos a dejar acá. Solo confirme, mi estimado. Aquí está. Ahí está, ya me respondió la compañera. Me indica que no. Me confirma entonces si estamos hablando de la ley de amparo, por favor, porque no me perdí un poquito. Ok, aquí hay una duda. Manolo Augusto Camargo. Manolo, mucho gusto. ¿Qué tipo de preguntas podría indicarle a mi patrocinado que no responda y qué consecuencias pueda tener al no contestar y cuál es la base legal para que el abogado pueda responder? Con mucho gusto respondemos las preguntas. Estamos hablando de un tema
Y vamos a hablar en materia penal. En materia penal, fíjense que las personas suelen ponerse bastante nerviosas. Les voy a poner, y el ejemplo que les coloco bastante es de que temas de violencia contra la mujer, donde un hombre, entre comillas, le ha golpeado a la mujer, entonces les digo, no responda nada, no responda nada porque las preguntas que les pueden hacer, a veces la gente niega el hecho, pero dice, mire, esta vez le juro que no le pegué, ha pasado otras cosas. O sea, ahí la persona le está indicando al juez de que sí lo ha hecho. O sea, está confesando un delito en pocas palabras, y aunque nadie puede declarar en contra de sí mismo, pero le está dando al juez en su sana crítica razonada de que es una persona, que es un golpeador de mujeres. Y, igual, ¿verdad? Y personas por posesión para el consumo. Y tuve una cliente que dijo, mire, de verdad, o sea, me imagino que el cuate un tanto perteneciente a cierto tipo de barrio, ¿verdad? Y le dice, mire, yo no, a veces, pues a veces la vendo, pero yo no la consumo. O sea, está diciendo que no la consume, que es algo mucho más suave que el hecho de traficarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de preguntas uno debe preparar a la persona? Créanme que ser defensor de una persona implica mucha responsabilidad, implica mucho tiempo, implica llegar con la persona a preguntar qué pasó. Y yo sé que aquí no es derecho penal, pero a final de cuentas son derechos constitucionales. Entonces lo que debe de hacer el abogado es llegar y entrevistarse con la persona. ¿Qué pasó? Y le va a dar información que seguramente le va a permitir saber si lo golpeó la policía, por ejemplo. Puede ser que haya cometido el delito, pero la policía lo golpeó, entonces hubo violación a sus derechos humanos. Y también sirve para ver si la persona está en estado de ebriedad, está bajo efectos de droga. Entonces, no está obligado, no está, hay derechos constitucionales y de derecho procesal penal, mi estimado Manolo, y espero haber solventado la duda. Y la compañera Brenda me indica si es de la ley de amparo la duda. Artículo 141 de la ley del organismo judicial, en efecto, las resoluciones judiciales, autos, decretos y sentencias. Eh, Efectivamente, la compañera Jennifer Thais Ramírez, yo ya ubico a las personas que participan, fíjense, es aquella resolución judicial a través de la cual un tribunal se pronuncia acerca de las peticiones efectuadas por una de las partes en conflicto. Artículo 141 de la ley del organismo judicial. Muchas gracias, Jennifer. Ok, vamos con la ley de amparo, era 85. Están pendientes sobre el artículo 85 y 88. Ok. Legitimación para pedir la exhibición personal. Cuando estamos diciendo el legitimado es quien está facultado por la ley de la materia para poder hacer la petición. Por eso la pregunta es, ¿puede cualquier persona solicitar un amparo? No. ¿Por qué? Porque se necesita el requisito de que la persona tenga un interés y un agravio, cosa que no sucede en el caso de la exhibición personal, ya que en la exhibición personal, artículo 85 nos indica legitimación para pedirla. ¿Quién está facultado? ¿Quién está autorizado para pedirla? La exhibición personal puede pedirse. Lo primero que dice es puede, o sea, de qué nos indica la forma, por escrito, por teléfono o verbalmente. Ustedes me preguntarán, si dice por teléfono, ¿puede hacerse por WhatsApp? Pues aquí hay una interpretación amplia porque es un derecho. Por el agraviado o por cualquier otra persona. Aquí, entonces, eso de cualquier otra persona, estamos hablando de acción popular. Si hay acción popular, sin necesidad de acreditar representación alguna y sin sujeción a formalidades de ninguna clase. Aquí nos está diciendo que no, que es antiformalista, diferencia en el caso del amparo que impone requisitos tales como ser acompañado de un abogado, si es un requisito que lo establece. Y el 88, si era el 88, con respecto al auto de exhibición. Lo que tenemos ahorita en pantalla, su fundamento lo tiene el artículo 88. Auto de exhibición, ya dijimos que es un auto e inmediatamente que se reciba la solicitud o se tenga conocimiento de un hecho que dé lugar a la exhibición personal en nombre de la República de Guatemala y sin demora alguna, emitirá auto de exhibición señalando hora para el efecto y ordenando a la autoridad, funcionario, empleado o persona presuntamente responsable para que presente al ofendido acompañe original o copia del proceso
o antecedentes que hubiere y rinda informe detallado sobre los siguientes hechos, que es lo que tenemos ahorita aquí en pantalla. Tenemos 3 literales, de las cuales vemos que quién ordenó la detención o vejación y quién la ejecutó, indicando la fecha y circunstancias de hecho. Hoy día yo veo bastante difícil que una autoridad de cualquier índole se preste a hacer algo así. De hecho, ahora es al revés. Yo lo veo así. Yo lo veo de que ahora son los grupos civiles los que están tomándose la libertad de privar de libertad a las fuerzas de seguridad del Estado. Eso es lo que he observado. Y si veamos cada vez que cae una avioneta y van las fuerzas de seguridad, lo que hacen es no dejar pasar a las autoridades. Y en virtud de que han habido varios altercados entre población y autoridades donde han resultado, lógicamente, civiles lesionados o fallecidos, que es muy lamentable, pero esa situación lo veo yo complicada. Muy bien. B. Si el detenido ha estado bajo la inmediata custodia del informante o si la ha transferido a otro, en cuyo caso expresará el nombre de este, así como el lugar, tiempo y motivo de la transferencia y la orden que motivó la detención. Y el tribunal podrá, para la misma audiencia en que se ha decretado la exhibición, ordenar la comparecencia de los testigos o expertos que considere necesario para esclarecer los hechos, así como recabar cualquier otro tipo de información. Instrucción inmediata. Muchas gracias. Efectivamente, el compañero Miguel Esquivel nos había dicho, la exhibición personal es antiformalista. ¿El fundamento cuál es? Artículo 85 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Acostumbrémonos, vamos a decir, tal situación es así, ¿por qué? El fundamento. El tema de pedir el fundamento, que algunos de ustedes lo toman así como que gana de fastidiar. Y créanme que en derecho todo se debe fundamentar. Hemos tenido el caso, y eso me suele suceder en algún tipo de audiencias, por decirle, era una audiencia penal en la cual me estaban exigiendo que presentara un contrato de alimentos, garantía de alimentos futuros, es decir, una persona que incumplió la pensión alimenticia, por ende se fue a ejecución no pagó, por lo que certificaron lo conducente al Ministerio Público. El Ministerio Público pues, coordinó la orden de aprehensión, aprendieron a la persona y bueno, ya estaba ahí. Entonces me está diciendo, bueno, para que quede extinto el delito, 1, debe de pagar, 2, debe de presentar garantía de alimentos futuros. Lo que lo presenté en documento privado, es decir, no dentro del protocolo, sino que dentro de un documento privado. Y realmente, ¿por qué lo hice? Ya el señor había perdido su casa, ok, por incumplido, pero al menos yo considero a mis clientes. Para hacerlo en documento privado y realmente ni se le iba a cobrar, lo iba a hacer como parte de la defensa. Pero no, me empezaron a exigir que fuera en escritura pública. Entonces le dije, con mucho gusto, únicamente solicito que me den el fundamento legal de lo que están pidiendo, dónde está regulado que yo tengo que presentar eso y empezaron a sufrir. Cuando ya vio que llevaban muchos minutos y no lograban encontrar el fundamento, la juez, pues ella simplemente me dijo, abogado, simplemente mejor presentémoslo en escritura pública. Ahí sí, ya, donde manda capitán no manda marinero, pero no me lo lograron fundamentar. Entonces, pues me dijo, mire, eso no tiene fundamento, pero hagámoslo así. Entonces, no me voy a poner a pelear ni poner en riesgo la libertad de mi cliente. Hay que fundamentar las situaciones. Instrucción inmediata. El tribunal debe constituirse en el lugar en el que estuviere el agraviado, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento, los integrantes del tribunal serán sometidos al procedimiento penal por el delito de plagio o secuestro. Veamos lo delicado que es esto. Aquí está indicando un delito en el que puede incurrir el tribunal. Y hoy en día el tribunal puede ser tribunal de 3 personas o tribunal de 1 persona. Hay tribunales unipersonales en Guatemala, se ve extraño, pero así es. Únicamente puede nombrarse juez ejecutor para que cumpla con lo resuelto en el auto de exhibición. En el caso
de que el agraviado residiera fuera del perímetro o municipio del tribunal que estuviera conociendo. Tengo algunas amistades en Petén, un juez en Petén que por cierto ahorita anda de vacaciones en Colombia, y una abogada de la Procuraduría de Derechos Humanos que me cuentan que cuando corresponde haya alguna exhibición personal tienen que dejar distancias lejísimos, larguísimos, y fuera de autoridades, o sea, pueblos sin ley, y sí arriesgan la vida para estas exhibiciones personales. Instrucción inmediata, seguimos. En defecto de juez ejecutar, podrá comisionarse cualquier otra autoridad o personas cuyas calidades garanticen su contenido. La ley faculta esto, pero recordemos que nuestra ley constitucional, tanto la Constitución como la ley de amparo y exhibición personal data de 1985, elaboradas en el 84. Pues ya ha pasado una cantidad considerable de años bajo las cuales podemos entender de que las cosas han cambiado y cuántos jueces habían en esa época, y por lo que se le otorgaba bastante poder y autoridad a los alcaldes, a los síndicos primeros, incluso a autoridades militares. Y sin embargo, hoy en día, pues la cantidad de jueces no es toda la que se necesita, y de hecho actualmente hay una promoción estudiando para jueces de paz. Tengo un par de amistades ahí, se preparan bastante, es bien pesado ese curso, o sea, se saca un curso, y para aquellos que les interesan, solo les menciono, ¿verdad? ¿Cuál es? Hay una convocatoria, hay veces hay convocatorias internas, se refiere que solo puede participar gente que ya está en el organismo judicial, y a veces hay convocatorias externas donde cualquiera que cumpla los requisitos, hay un examen de oposición, el examen es bastante pesado, he estudiado y colaborado con algunos, a mí no me interesa en lo más mínimo la carrera judicial, pero se aprende un montón de cosas en ese estudio, y aprende uno un poquito a pensar cómo hacen sus razonamientos. Entonces, eh, principios de Maquiavelo y Sun Tzu, conoce a tu enemigo, ¿verdad? Ya los enemigos, estoy hablando de filosofía de Sun Tzu, de que hay que conocer uno la otra parte, que es lo que estudia la otra parte. En defecto, el juez ejecutor podrá comisionarse a otra persona. La ley lo faculta, sí se hace, pero en lugares muy alejados. Instrucción inmediata. Cuando así se solicita el tribunal, cuando así se solicite o el tribunal lo juzgue pertinente, la exhibición pedida se practicará en el lugar donde se encuentre el detenido, sin previo aviso o notificación a persona alguna. Lo mismo ocurre cuando la exhibición personal se hubiera solicitado a favor de personas plagiadas o desaparecidas, compareciendo el juez por sí mismo a buscarlas en el lugar donde presuntamente se encuentren, sugerido o sospechado de que pudieran encontrarse. Entonces, les repito, Guatemala atravesó un conflicto armado interno de 1960 a 1996, cuando fue decretada la paz firme y duradera en diciembre de 1996, estando en la presidencia Álvaro Arzú Irigoyen. Hasta ahí duró el conflicto armado. No es guerra, no podemos denominarle guerra porque los derecho internacional humanitario o derecho internacional de los conflictos armados hace referencia a que solo se le denomina guerra cuando es entre dos o más naciones o estados. Es decir, Guatemala entra en un conflicto armado con Salvador, es una guerra. Pero si es algo que sucede adentro, es conflicto armado interno, por eso se le denomina así. Como raíz de esto, pues hubieron graves violaciones a los derechos humanos. La población civil fue pues una de las que más, y una de las que más sufrió. Hubieron violaciones a los derechos humanos por ambos bandos, es mi consideración, y no se puede decir, solo se le achaca más que todo a uno de los grupos, pero realmente ambas partes cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Lo que sí considero yo, y esto lo digo con mucho respeto, se lo estoy exteriorizando los pensamientos, solo fue documentado los de una parte, esos sí los documentaron, las otras partes no están documentados, no fue del todo parcial, bajo mi muy humilde punto de vista, pero no estamos hablando de eso. Y continuamos con el trámite de la exhibición personal, acta y resolución de la exhibición.
En la audiencia de la exhibición se levantará acta en la que se asentarán todas las incidencias que en ella ocurran. Seguidamente se emitirá resolución declarando la procedencia o improcedencia de la exhibición. Si del estudio del informe y antecedentes resultara que es ilegal la detención o prisión, se decretará la libertad de la persona afectada y ésta quedará libre en el mismo lugar, en el mismo acto y lugar. ¿Por qué dicen en el mismo acto y lugar? ¿Qué pasa con la libertad de una persona? Fue ayer, no, fue antier. Viernes en la noche andaba en carceletas de torre de tribunales y siempre hay personas que están pues con detención preventiva en esos lugares y le hacen a uno consultas. Y le dice, un hondureño me dijo, le échame la mano, ¿qué significa esto? Tenía una resolución donde indicaba de que se le había otorgado la falta de mérito, es decir, que presuntamente no tenía responsabilidad para que fuera ligado al proceso, pero se decretaba su libertad inmediata. Pero la libertad inmediata no significa que va a salir después de la audiencia, significa que regresa a donde se encontraba recluido en el centro de privación de libertad, se tramita eso, se hace llegar por medio de mensajero, se verifica que sea, y él está saliendo el día siguiente aproximadamente a mediodía. O sea, eso de libertad inmediata no es, mientras que en el caso de la exhibición personal debe quedar en, en libertad inmediata. Ahí se aplica la inmediatez. Condena en costas. Recordemos que todo esto conlleva que una persona está implicando en ciertos gastos. Entonces, la ley condena a la otra persona cuando esta otra parte persona ha sido efectivamente vulnerada en sus derechos. Condena en costas. Por cierto, para aquellos que lo tengan a la mano y no los pongo en muchas penas, por favor, tengan a la mano su código procesal, código procesal penal, porque hay un tema de esta clase que vamos a tocar hoy, el código procesal penal. Las costas, para empezar definimos qué son las costas. Las costas representan los gastos que se ocasionan a las partes con motivo de un procedimiento judicial, cualquiera que sea su índole. O sea, esas son costas. Solo habrá condena en costas para el solicitante. ¿Cuándo? Evidentemente se establezca que la petición fue maliciosa o temeraria para él. Esto es en contra de la persona que lo solicite. Si es frívolo o temeraria o que haya sido promovido con el fin de obstaculizar la administración de justicia, que también se hace y es hoy en día es una herramienta muy utilizada. Es triste, pero es la realidad. La condena en costas es obligatoria cuando la exhibición fuere declarada con lugar, debiendo indicar el tribunal quién es el responsable de su pago. O sea, ¿qué se tiene que pagar? Que se ha tenido que mover un juez. Eso implicó que todas las diligencias se quedaron paradas en el juzgado. Impulso procesal obligatorio. El trámite de una exhibición personal no se extingue con la resolución que declara procedente. Nos establece el artículo 112 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, pero veamos la ley 112. Impulso procesal obligatorio. El trámite de una exhibición personal no se extingue con la resolución que la declara procedente. Al declararse la procedencia de una exhibición personal, los tribunales deberán ordenar que se prosiga la investigación para determinar la responsabilidad acerca de los actos reclamados. Entonces aquí nos está indicando que el impulso procesal es obligatorio. Ahora bien, ¿cómo podemos comparar? Se me apaga la cámara a veces, mis estimados. ¿Cómo podemos comparar esto con el amparo? El amparo tiene impulso procesal obligatorio de oficio, sí o no, y cuál es el fundamento de eso. ¿Dónde está regulado? Hay un artículo que regula más o menos así. El amparo, solo la primera petición es a petición de parte. Luego, el impulso el impulso procesal va a ser de oficio. ¿Dónde está regulado lo que yo estoy indicando ahorita?
Tenemos un par de participaciones de los compañeros. Otto René Vázquez Solares. Una pregunta: si una persona ya fue sentenciada por pensión alimenticia y cumplió su condena, ¿puede ser otra vez demandado y sentenciado por la misma persona? Sí, sí puede ser. ¿Por qué? Ejemplo: si un hombre no dio de 2013 a 2016, un ejemplo, durante 3 años no dio, entonces eso se fue a juicio ejecutivo de cobro de pensiones alimenticias, no pagó, entonces se certificó lo conducente, llegó a la vía penal, fue puesta la orden de aprehensión, fue condenado o resolvió su situación jurídica y pagó. Ok, pero eso fue hasta 2016. Puede ser que ahorita él esté a punto de enfrentar otro proceso de 2016 a la fecha. Y si lo vuelve a hacer después, lo va a hacer tantas veces porque no es recordemos que no es el mismo hecho, no le van a cobrar por las mismas pensiones porque o ya las pagó o ya lo condenaron, pero eso sigue, la obligación continúa, no es, o sea, sí puede volver a ser condenado. Licenciado, una pregunta. Jennifer Tais Ramírez. Si el juez que va a realizar la exhibición personal, en dado caso, no pudiera llegar al lugar requerido, ya sea por cualquier inconveniente, ya sea por cierre de paso o cualquier otra cosa, ¿qué puede proceder ahí? Fíjense que es bien delicado, es bien delicado. Todos ustedes recuerdan, bueno, al menos yo en lo personal me recuerdo dónde estaba el día anterior y dónde estaba el día siguiente. Yo me encontraba en Puerto Barrios cuando fue el caso Hogar Seguro, de la quema, sí, cuando fallecieron quemadas 42 niñas. Un caso bien lamentable para el pueblo de Guatemala en general. De hecho, yo me manejo mucho en la zona 1 y cada vez que paso cerca del Palacio Nacional, eh, por dirigirme al edificio Lucky, donde se ven situaciones o peticiones penales, situaciones de familia, perdón, en el edificio Lucky, se ven las 42 cruces que tienen ahí. ¿Por qué les digo esto? Porque para ese entonces hubo una denuncia en contra de la juez que no hizo esa exhibición personal y ella aduce no haberla realizado por el tema de, por el tema de, de su seguridad, pero dicen que lo tenían que hacer. Realmente no sé cómo terminó el caso, muy lamentable por la. A ver si encuentro esta noticia. Para responder eso lo vamos a poner con un caso. Sí, aquí está, aquí lo tengo. Vamos a dejar de compartir esto y vamos a ponerle la noticia. Ok, veamos. Respondiendo la duda de la compañera, veamos este caso. Esto es por el caso Hogar Seguro. Caso Hogar Seguro, ligan a proceso a jueza por no practicar la exhibición personal. Veamos lo delicado de esto, mis estimados. El juez cuarto penal, Pedro Lainez, ligó a proceso penal a la jueza de paz de San José Pinula, Rocío Murillo, por no haber practicado un recurso de exhibición personal un día antes de la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. La juzgadora será procesada por los delitos de falsedad ideológica y retardo en la justicia. Murillo quedó en libertad condicional sin pago de fianza. También quedaron ligadas a proceso otras personas. El juzgador dictó falta de mérito a favor de una de ellas, que es el secretario del juzgado. López quedó ligada por el delito de maltrato contra personas menores de edad y Pérez Campo por maltrato contra menores de edad e incumplimiento de deberes. El Ministerio Público señaló a la jueza de no hacer una exhibición personal a favor de los internos del Hogar Seguro un día antes del mortal suceso. Murillo fue denunciada por la Supervisión General de Tribunales entre la Junta de Disciplina Judicial, quien habría incurrido en una acción administrativa el 7 de marzo, cuando se fugaron varios internos de Virgen de la Asunción. La jueza fue sancionada en marzo
con 20 días de suspensión laboral sin goce de salario por falta incurrida la noche en que más de 50 menores se fugaron. Murillo argumentó que no pudo efectuar su diligencia. Esta es la parte importante. Esta es la parte importante. Murillo argumentó que no pudo efectuar su diligencia porque agentes de la PNC no le permitieron el ingreso a Hogar Seguro esa noche. Y la jueza fue sancionada y en su momento Murillo argumentó que no pudo efectuar la diligencia porque los agentes no le permitieron el ingreso. Entonces, vamos a regresar a eso. Espero haber contestado la pregunta de la compañera, ¿verdad? Eso es lo que pasa. O sea, se arriesgan a eso. La función de un juez es bastante delicada. Yo no estoy de acuerdo en esto y de hecho estoy a punto de entrar a la defensa de la juez, pero después por situaciones de tiempo ya no fue posible, pero sí son causas que es complicado, que no, pero imagínense todas las consecuencias que tuvo. No sé, no conozco las interioridades del caso, pero la poca información que me dieron cuando recién iba a agarrar el caso, y no, para mí no era justo que le dieran persecución penal. Si tanta era la cosa, pues una falta administrativa. Yo sé que hubieron fallecidos, pero no podemos estarle echando la culpa a gente que no tiene nada que ver. Consulta. No creo relacionar mi duda directamente con la clase, pero bueno. Cuando ante la ley se solicitan estas figuras como amparo y exhibición personal, ¿funciona tal como lo expone esta teoría que estamos aprendiendo, o pueden los funcionarios judiciales en la práctica rechazar o no dar trámite a una solicitud simplemente porque no quieren o por otra razón cualquiera? En general, lo que yo he visto es que en la práctica, cuando rechazan alguna garantía constitucional, en general, no estoy diciendo que es el 100% de los casos, es error del abogado. Una exhibición personal, pues puede ser que la persona, y dicen, lo están maltratando, ¿verdad? Y resulta que la persona estaba adentro, se intoxicó con drogas, empezó a pegarle a todo el mundo y llegaron a reducirle el orden, le dieron una golpiza, que a final de cuentas se la provocó. No es justo que le peguen, no es legal que le peguen, no es correcto que le peguen, pero realmente lo provocó él. En el caso de una exhibición personal, que una autoridad hoy en día se vaya a prestar a hacer una detención ilegal, yo lo veo bien difícil. Como les digo, yo lo estoy viendo que esto se está aplicando más que todo del lado de algunas poblaciones, ¿verdad? Que están abusando de que las fuerzas de seguridad del Estado tienen temor de actuar. Se está pasando del otro lado la situación, me parece. Entonces, y en el caso de un amparo, regularmente es por falta de es por algún tipo de error que debe ser subsanado por el abogado. Realmente son errores que cometemos los abogados. Yo también los he cometido. Entonces, no voy a indicar que no. Y continuando, el artículo transcrito no indica a quién debe ordenarse que prosiga la investigación, pero debe entenderse que es por el Ministerio Público, el encargado de la persecución penal, esa dicha institución a donde el tribunal debe certificar lo conducente de las respectivas actuaciones con el único objeto de que se investigue y en su caso se establezca la responsabilidad penal de quien corresponda, porque están privando su libertad a una persona. Lo mismo ocurre en el artículo 109 de la Ley Constitucional. Menciona que si como resultado de las diligencias practicadas se tuvieran indicios de que la persona a cuyo favor se interpuso la exhibición hubiese desaparecido, el tribunal ordenará inmediatamente la pesquisa del caso. Debemos entender que el presente caso no se encontró a la persona a cuyo favor se interpuso la exhibición personal. Ok, antes de entrar a eso, verificamos cómo estamos de... Hesber Junior Castillo, buenos días, tiene una pregunta. Si una persona que haya cometido un delito flagrantemente, pero no es puesto a disposición del juzgado o tribunal dentro de las 6 horas que establece el artículo 6 de la Constitución Política de la República y se realiza una exhibición personal, el juez tiene la obligación de dejarlo en libertad o no
aunque haya cometido delito. Ahí ya hubo, ya hubo una violación a sus... Yo he tenido 2 o 3 casos de esos y los han dejado en libertad inmediata, pero porque ha habido un grave abuso en donde se les han pasado las 6 horas. Lo que pasa es que demostrar eso no es fácil, demostrar que lleva más de 6 horas. Los casos que he tenido ha sido uno, considero yo que fue inexperiencia de la persona no estaba el mero agente oficial de la policía que era el encargado y se quedó una persona como que supliéndolo y no logró llevar el control. Y en el otro caso era una persona que estaba abusando del poder. 3 casos son los que tengo. Entonces, debe dejarlo en libertad inmediata. Y claro que esto depende mucho del tipo de delito. Estamos hablando de delitos de bagatela, ¿verdad? A veces porque la persona estaba ingiriendo licor en la vía pública, llegan, lo dejan abandonado ahí y después lo empiezan a molestar, resulta que la persona se orinó, no saquenlo de acá. O sea, dentro de todo ese relajo se pasaron las 6 horas y así lo dejaron por escrito. Entonces la familia ya está asustada, acude, mire, fíjese que aquel pues efectivamente estaba muy tomado, lo detuvo la policía, pero miren, no sabemos nada de él, ¿verdad? Y así pasó, eso fue a las 10 de la noche, son las 7 de la mañana y no sabemos de él y no está en torre de tribunales. Bueno, exhibición personal, pues. Y, o simplemente el hecho, les soy sincero, el asunto es de que si espera uno las 6 horas, el juez que tiene que practicar la diligencia no va a llegar tan rápido. Entonces, para cuando llegue, ya fue remitido a la torre. Yo lo que hago es llegar, en pocas palabras, por expresarlo así, llegó a amenazar. Ok, esta persona fue detenida en tal horas. Aquí está donde grabó la familia, la hora que está, y la persona todavía está acá. Se pasaron las 6 horas, voy a presentar la exhibición personal y estoy grabando esto. O sea, llego así con la finalidad de que, mire, no quieren que presente nada, me lo entregan inmediatamente y al final de cuentas la persona, o sea, ellos dejan de ser. Ahora, si es un delito muy grave o un delito con impacto político, es difícil que lo haga el juez. Depende del caso, pero en general lo hacen. Continuamos. Esta es la parte medular que da origen al procedimiento especial de averiguación. Antes, no se sabía qué hacer precisamente cuando luego de practicada la exhibición personal no se encontraba la persona, es decir, ¿qué prosigue después de esto, verdad? El procedimiento especial de averiguación vino a complementar esta garantía constitucional, por eso algunos juristas denominan dicho procedimiento como la segunda parte de la exhibición personal. Y esto está basado en el Código, o sea, está fundamentado en el Código Procesal Penal. Constitucional y penal están debidamente ligados. Eh, Compartiéndole mi experiencia sin un afán de elogiarme, sino que a mí que me encanta el derecho penal, lo primero, o sea, saqué mi posgrado en Derecho Penal y Procesal Penal, luego en Derechos Humanos y pues actualmente en Derecho Procesal Constitucional. Estas ramas están íntimamente ligados, ¿verdad? Manejar penal debe manejar no constitucional y derechos humanos. Y otras cosas que espero seguir pues empapándome. Concluimos haciendo referencia a la concordancia que tiene el artículo transcrito anteriormente con el artículo 467, inciso 1 del Código Procesal Penal, donde la Corte Suprema de Justicia intima al Ministerio Público para que en el plazo de 5 días informe a ese tribunal sobre el progreso y resultado de la investigación, sobre las medidas practicadas y requeridas y sobre las que aún están pendientes de realización. Muy bien. Vamos a ver lo que regula el Código Procesal Penal referente a esto.
El procedimiento especial de averiguación. El procedimiento especial de averiguación se instituyó con base a la necesidad de dotar el procedimiento de mayores garantías, tomando en cuenta que el mismo se sigue por la desaparición de una persona de la cual se tiene fundamento para considerar que ha sido detenida o mantenida ilegalmente en detención por funcionario público, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado o por agentes regulares o irregulares, sin que se dé razón de su paradero y a favor de cuya persona se interpuso una exhibición personal sin resultado positivo. Este es el caso donde procede. Ok. Esto lo ponemos en pantalla el procedimiento. Estamos en el título 2, artículo 467 del Código Procesal Penal. Veamos, primero vamos a entender cuándo procede este procedimiento especial. El Código Procesal Penal tiene el procedimiento común y procedimientos especiales, como el juicio de faltas, el juicio de delitos menos graves. Son procedimientos especiales. Dentro de esos está el procedimiento especial de averiguación, que en el artículo 467 nos indica cuándo procede. Si se hubiera interpuesto un recurso de exhibición personal sin hallar a la persona a cuyo favor se solicitó y existieron motivos de sospecha suficientes para afirmar que ella ha sido detenida o mantenida ilegalmente en detención por funcionario público, por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado o por agentes regulares o irregulares, sin que se dé razón de su paradero, la Corte Suprema de Justicia, a solicitud de cualquier persona, podrá. Eso es lo que faculta esta ley. Intimar al Ministerio Público para que en el plazo máximo de 5 días informe al tribunal sobre el progreso y resultado de la investigación. Esto ya lo habíamos platicado. 2. Encargar la averiguación o ese procedimiento preparatorio en orden excluyente al Procurador de los Derechos Humanos, a una entidad o asociación jurídicamente establecida en el país o al cónyuge o a los parientes de la víctima. Este es un procedimiento donde la Corte le puede otorgar facultades de investigación incluso a un civil. Es decir, cuando lo inviste de esta forma, pueden llegar las personas a los diferentes dependencias del Estado a hacer investigaciones. Para que esto sea admitido, artículo 468, para decidir sobre la procedencia de la averiguación especial, la Corte Suprema de Justicia convocará a audiencia al Ministerio Público, a quien instó el procedimiento y a los interesados en la averiguación que se hubiere presentado espontáneamente. Esto es para que sea admitido. El mandato de averiguación debe contener nombre y apellido del Procurador de los Derechos Humanos o quien se designe para la averiguación, que puede ser el cónyuge o pariente, pudiendo ser un particular independiente de esta institución. Tenemos también dentro de los requisitos, nombre, apellido y datos de identificación de la persona a quien se le encomienda la averiguación, si se tratara de asociación o entidad, el nombre, apellido y datos de identificación de quien la representa en el caso a propuesta de la entidad solicitada, nombre, apellido y datos de identificación de la persona desaparecida a cuyo favor se procede y la expresión resumida de hecho que se considere cometido, la expresión
del motivo de la ineficacia de la exhibición personal y el fundamento de la sospecha prevista, la expresión de que el investigador, bueno, aquí están los requisitos. Tiene un procedimiento preparatorio. El investigador designado conformará su averiguación según las reglas comunes del procedimiento de preparación de la acción pública sin perjuicio de la actividad que pudiere cumplir el Ministerio Público. La declaración del sindicado solo procede a pedido del investigador designado ante el juez respectivo. Cumplida la investigación, se seguirían las reglas del procedimiento común. Tiene un procedimiento intermedio, todo, o sea, está atravesando un pequeño proceso penal. Si el Ministerio Público o el investigador designado formula la acusación, el juez competente conocerá del procedimiento intermedio, cualquiera que sea el orden en que concluyan. La Corte Suprema de Justicia será informada por el investigador del resultado de la averiguación. Tenemos un procedimiento posterior. A partir del auto de apertura del juicio rigen las reglas comunes, inclusive para decidir el tribunal de la sentencia competente. El investigador designado continuará como querellante, si así lo hubiere solicitado en su acusación, y será considerado siempre como tal en todo momento del procedimiento. Y por último, lo que se refiere al procedimiento especial, la Corte Suprema de Justicia proporcionará protección al querellante, a los testigos y demás sujetos que intervengan en la prueba cuando existen fundados temores de que pueden ser víctimas de cualquier atropello. Muy bien, continuamos con la clase, ya estamos a escasos minutos de terminar. Bueno, entonces, de forma bastante rápida y general, vimos lo que es el procedimiento especial de averiguación. Es una continuación, por así denominarlo, del procedimiento de lo que es el procedimiento de la exhibición personal. El procedimiento especial de averiguación se instituyó con base a la necesidad de dotar el procedimiento de mayores garantías, tomando en cuenta que el mismo se sigue por la desaparición de una persona de la cual se tiene fundamento para considerar que ha sido detenida o mantenida ilegalmente en detención por funcionario público, miembros de fuerzas de seguridad del Estado o por agentes regulares o irregulares. Seguramente ustedes son bastante jóvenes, pero antes existía una fuerza a la que se le achacan muchas violaciones de derechos humanos que era conocido como la judicial. Los que son pues bastante jóvenes pueden preguntarle a sus papás, pero incluso para mí, que no soy tan joven, o sea, la judicial lo escuchaba mentar el temor que se le tenía, pero nunca entendí exactamente qué era. Y en virtud de la doctrina, de que la doctrina ni la legislación no proporcionan una definición, aquí ponemos la siguiente. Definición de qué es esto, es una definición del procedimiento especial de averiguación. Me gustó cómo se trató de colocar. Es el conjunto de actos procesales conocidos para su tramitación directamente por la Corte Suprema de Justicia, o sea, es el juzgado competente que tiene por objeto realizar la investigación por conducto del Ministerio Público y de otras personas jurídicas y privadas, colaboradores de las mismas, sobre el paradero de una persona desaparecida por actos criminales cometidos por funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de su cargo en vista de una exhibición personal interpuesta previamente para dar con los responsables y sancionarlos penalmente. Bueno, mis estimados, de esta forma, o sea, por medio de esto, pues vamos terminando de abarcar lo que es la exhibición personal. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? ¿Quién es competente para conocer un amparo en contra del Procurador de los Derechos Humanos? Ya dijimos quién es. También dijimos diferencias y similitudes. ¿Qué es acción popular? ¿En qué acción popular? En la acción popular la tenemos en el amparo o en la exhibición personal. Pregunto. ¿Hay acción popular en el amparo? ¿Hay acción popular en la exhibición personal? ¿Quién es formalista? ¿Quién es antiformalista? ¿Qué es el proceso
especial de averiguación. ¿Cuándo procede cuándo procede el procedimiento especial de averiguación? ¿Dónde está regulado el procedimiento especial de averiguación? Todo este tipo de preguntas me interesaría, mis estimados, que las investigaran, pero les recuerdo, con el respectivo, todo con el respectivo fundamento legal. Ofelia nos lanza una pregunta. Si una institución o parente se le encarga la búsqueda, si la encuentra, la libera, pero ¿cómo se recaban las pruebas contra los responsables? Bueno, y fíjense, como les digo, no les digo que no hay, pero sí han habido, aunque valdría la pena averiguar, pedir en información pública si han habido procedimientos especiales de averiguación. Calculo que sí. ¿Y cómo se recaban las pruebas? Porque lo embisten a la persona como que fuera por medio de la presente. O sea, tiene que tener la gente un documento donde tiene las facultades muy parecidas al Ministerio Público, porque lo están facultando como investigador. Y si tiene duda, pues que llame a la Corte Suprema, lo está invistiendo la Corte Suprema. Es una forma que encontró la Corte Suprema de Justicia, los legisladores constitucionales en los 80s por tanta persona desaparecida. Recordemos de dónde surgió la congresista Ninette Montenegro. Ninette Montenegro surgió de una asociación eh, donde ella estaba buscando a su pareja, a su esposo, y de ahí salían sus protestas y era la que más se movía, una gran luchadora. Sé que tal vez no concuerdo con su ideología y algunas formas de pensar, pero en su momento pues fue una gran luchadora, e incluso a personas con las que tal vez no compartimos cierta ideología podemos aprender a respetarla y admirarla. Entonces, ¿cómo se recaban? Exactamente como lo hace el Ministerio Público o acudir al Ministerio Público. Les recuerdo que la ley faculta a esta persona como querellante, y un querellante en cierta forma hace las mismas veces que el Ministerio Público. Solo les quería comentar antes de terminar, que van en estos 3 minutos, y vamos a ver. Leo Estuardo, ¿puede un abogado ejercer su profesión sin ánimo de lucro? La respuesta es sí, y que si puede, la respuesta correcta es debe. Hay una parte del código de ética que nos obliga a llevar, nos obliga, pero como no hay nada coercitivo, se llaman casos pro bono. Yo llevo varios, es decir, casos en donde realmente la persona no está en capacidad de pagar, pero le podemos resolver grandes problemas en su vida. Entonces, la respuesta es sí. Lo que no está permitido es la competencia desleal o sus situaciones que pasan. Yo tengo la oficina cerca de la Torre de Tribunales. Entonces, yo para hacer algo así, una legalización de firma, legalización de documentos conocidas, mal llamados auténticas, yo no lo hago ahí. ¿Por qué? Porque ahí las dan, o sea, los tramitadores, que es gente que se gana la vida, ¿verdad? Denominados huizaches, las dan por 50 quetzales. Entonces, no es uno picárselas, o sea, pero se gasta solo en timbres como 25 quetzales. Entonces, voy a hacer yo eso para 25 quetzales, estoy denigrando mi profesión, ¿verdad? Si la persona no puede pagar, prefiero regalárselas. Si la gente no puede pagar mis servicios, mis honorarios profesionales, por cierto caso, llevo el caso pro bono, es decir, no le cobro mis honorarios, y hay algunos que sí pueden pagar los gastos o de otras personas que no. Pero sí puede. Respondiendo a la pregunta, sí se puede. El caso que les quería comentar, donde se ha aplicado la exhibición personal, no obstante que dice que por fuerzas de seguridad del Estado, se pide la exhibición personal cuando algunos hospitales o sanatorios privados no dejan salir a la persona, al paciente, por no haber pagado. Entonces acude el juez le dice, mire, porque no dejan salir a esta persona porque no ha pagado. Bueno, pero eso es una situación de una obligación, pues que firmen un contrato donde alguien se compromete a pagar, pero la persona no puede estar detenida acá y no poder salir. Es una figura, si quieren, si pueden tomarlos algunos como que están amparando mañosos por no pagar, pero también a veces las sanatorios como que se mandan. Pero les comento, sí ha sido motivo de exhibición personal, se dio mucho durante pandemia. Yo supe de un colega que se fue
estratosféricamente la cuenta, no pudieron pagar y lo tenían así y cabal dijimos, te pongamos una exhibición personal. Llegó el juez y le dio su salida y firmaron un acuerdo de pago. Bueno, mis estimados, siendo las 8 horas con 45 minutos, damos por finalizada la clase. Tengo entendido que nos vemos hasta dentro de 15 días. Siempre estén pendientes a las noticias de la universidad. Y muchas gracias por su atención, muchas gracias para los que participan. Quedamos a la orden, que tengan y muy bonito resto de fin de semana. Que estén muy bien.